Buenas tardes, bienvenidos a la clase de biología molecular, comenzando ya con el segundo trimestre. En este caso, el tema que vamos a ver es enzimas. Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica que catalizan las reacciones químicas. La clasificación de esas enzimas va a ser de acuerdo al producto que se obtenga. La clasificación es oxirreductasas, transferasas, hidrolasas, isomerasas, ligasas y liasas. Estas enzimas tienen características. La principal característica que vamos a nombrar es su especificidad. Es la propiedad más sobresaliente de estas enzimas. Se refiere a que cada enzima cataliza un solo tipo de reacción, actuando sobre un único sustrato o sobre un grupo muy reducido de ellos. Otra característica sería, son proteínas que tienen un efecto catalizador al reducir las barreras energéticas en ciertas reacciones. ¿Qué es lo que nos quiere decir con catalizador? Es un acelerador químico. Puede acelerar o mermar una reacción, eso es catalizar. Influye solo en la velocidad de la reacción sin alterar el estado del equilibrio. Actúa en pequeñas cantidades. No se consumen en las reacciones, pudiendo actuar una y otra vez. Forman un complejo reversible con el sustrato. Su producción está directamente controlada por los genes. Cuando dice que forma un complejo reversible con el sustrato, ¿qué quiere decir? No es que se cambia, sino que vuelven a ser la enzima con la que empezamos. Acá en la nomenclatura, lo que quería hacer destacar es que tenemos, se agrega el sufijo asa al nombre del sustrato, es decir, la molécula donde ejerce su actividad catalítica. Si tenemos el caso, la urea sería la ureasa o arginasa en la arginina. Otras reciben su nombre de acuerdo a la reacción que catalizan. Gliceraldehído trifosfato o 3-fosfato. Esas son las diferentes formas que tenemos de nombrarlas. Nosotros acá tenemos al final el sufijo asa en la clasificación, ¿sí? Ahora lo que quiero mostrarles es cómo trabajaría esa enzima. Las características catalíticas de las enzimas, donde la E es enzima, la S es el sustrato, luego va a formar un complejo enzima-sustrato para luego brindarnos, o sea, la enzima, como dijimos, queda inmutable y elimina el producto a partir del sustrato que se le unió en la segunda reacción. Tenemos acá una forma de gráficos que no difiere de lo que ya hicimos, solamente que se le agrega un paso más. Decimos, el sustrato accede al sitio activo de la enzima. Tenemos la enzima, el sitio activo y el sustrato. Tenemos enzima más sustrato. Luego se forma el complejo enzima-sustrato. Luego tenemos ese complejo, la enzima, producto. ¿Por qué? Porque en este lado ya el sustrato forma un producto, forma productos, si pueden ver que cambia, o sea, está delimitado a través del cambio de color, que luego va a liberar esos productos, quedando enzima más producto. ¿Por qué? Porque la enzima sigue estando, como dijimos, inmutable y el sustrato el cual ingresó cambia, ¿sí? Es simple en el sentido de ver cómo actúa la enzima. ¿Qué vamos a tener en claro? Es que tenemos una enzima, luego tenemos un sustrato, forma un complejo enzima-sustrato para luego
liberar lo que es el producto, quedando la enzima inmutable. Volvemos a decir, esto es una acción específica, tiene una gran especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que este sustrato es para una enzima. Esta enzima va a recibir este sustrato. Es como si fuera, si haríamos la comparación entre una llave y la cerradura. O sea, es esa llave para esa cerradura. Es lo mismo en esta relación que existe entre la enzima y el sustrato, ¿sí? Aquí tenemos algunos de los ejemplos para que puedan ver más o menos cómo, darle nombre a ese sustrato, a esa enzima y al producto, para que vean cómo actúa. Tenemos, ¿ven? La enzima, la lactasa. El lugar donde actúa va a ser la lactosa de la leche. Va a proporcionar la glucosa, y la galactosa se produce en el intestino. Su producción disminuye con el crecimiento. Después tenemos la enzima amilasa. Va a actuar sobre los almidones y los azúcares. Va a proporcionar glucosa. Esta hilera sería el producto de la relación entre la enzima y el sustrato, ¿sí? Y bueno, y esto sería donde actúa, donde ejerce esa función, o sea, lo que proporciona el producto. Después tenemos la pepsina, actúa sobre las proteínas, va a proporcionar, el producto va a ser péptidos y aminoácidos, y eso se produce en páncreas e intestino. La tiliana actúa sobre los almidones, proporciona mono y disacárido. Eso ocurre en la boca, las glándulas salivales. La lipasa actúa sobre las grasas. Proporciona lo que es ácidos grasos y glicerina en el páncreas e intestino, ¿sí? Estos son algunos de los ejemplos. Después van a tener ustedes más tiempo en las actividades, pero para ver cómo es la relación enzima, sustrato y el producto, cómo constantemente estamos en contacto con el trabajo que realizan las enzimas, ¿sí? Aquí teníamos, quiero dejarle en forma gráfica lo que son, como de acuerdo a la clasificación, siempre lo que va a haber en la clasificación va a ser diferencia en los que intervienen como sustrato y el producto final, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá en la oxirreductasa. ¿Qué es lo que ocurre? Se catalizan reacciones de oxirreducción. Aparece el óxido que va a permitir el cambio. ¿Ven? Tenemos un producto A que por medio de oxidación se convierte en un producto B. Lo mismo sucede con este B. ¿Ven las diferencias? Después tenemos, por ejemplo, lo que son las hidrolasas. Vamos a tener el sustrato donde va a actuar el agua y vamos a obtener dos productos diferentes. Después vamos a tener la adhesión de enlace en lo que es la liasa. Se va a obtener un producto con un compuesto químico, ¿sí? Después tenemos en las isomerasas, tenemos por ejemplo la transformación del producto, la glucosa en galactosa. Y las ligasas, lo que ocurre, va a haber una adición entre los productos. ¿Ven? Tenemos la adición entre los productos la adición entre los sustratos para formar un producto que va a liberar el ATP. Esto es se va a utilizar energía para este proceso, esta relación entre sustrato y enzima. Para ir terminando, les dejo lo que son las actividades de aplicación. En las actividades de aplicación, lo que van a hacer a partir de lo trabajado, van a realizar ustedes un vocabulario, algunas palabras que no hayan entendido, que les llamen la atención conocerlas, la van a formar.
Yo les doy acá 3 palabras base para que luego ustedes completen con las que ustedes no entendieron. Por ejemplo, isómero, isoméricas, que hacen referencia a la misma acción. Después tenemos catalizador e hidrólisis, para que ustedes puedan buscar sí o sí estas definiciones. Después tenemos que busque ejemplo, 2 como mínimo, de reacciones enzimáticas y explique cómo funcionan. Nosotros recién acabamos de ver un cuadro donde vimos la relación enzima, sustrato, el producto y dónde actúa, ¿sí? Espero les haya gustado las clases, nos estamos viendo. Hasta luego.